Les ruego, hermanos, que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 35 hasta el 58. Si el Señor nos ayuda, estaremos viendo ya la última parte de este capítulo, extenso capítulo del apóstol Pablo, hablando de la resurrección. Síganme con su vista, por favor, desde el versículo 35. Dice la Biblia: pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como decía ahorita, estamos en el último párrafo, o en estos párrafos que coloca el apóstol Pablo explicando acerca de la resurrección. En esta oportunidad está explicando, o nos va a decir, cómo van a ser las cualidades o las características del cuerpo de resurrección. Ahora, él va a responder a una pregunta que realiza en el versículo 35, como él dice: pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos, o con qué cuerpo vendrán? Ese algunos necesariamente tiene que ser el mismo algunos del versículo 12, cuando dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces Pablo está respondiendo a un cuestionamiento que estaban haciendo estas personas que dudaban acerca de la resurrección. Por eso la respuesta de Pablo es tan enérgica, no es muy amable. Él le dice necio. ¿Por qué le dice de esa manera? Porque la pregunta surgía del escepticismo de la filosofía pagana. No era una pregunta sincera. No era una pregunta formulada por alguien que simplemente desea aprender, sino de alguien que con ironía se burlaba de la esperanza cristiana.
y van a resucitar los muertos. Y una pregunta, y a ver cómo saben. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué tipo de cuerpo viene? Era una pregunta instigadora y burlona. No era alguien que estaba siendo sincero. Por eso la respuesta enérgica: tú lo que eres un necio. Sin embargo, ya eso también lo vimos, o en el versículo anterior, él dice que este tipo de personas que dudaban acerca de la resurrección de los muertos, precisamente no conocían a Dios. Pero Pablo aprovecha esa ironía o esa pregunta grosera para también informarnos a los creyentes precisamente cómo va a ser ese cuerpo de resurrección. Porque también existe la duda sincera. Y la interrogante: Señor, ¿cómo será en ese momento cuando nosotros hayamos resucitado? Para Pablo entonces explicarnos, utiliza varias analogías, empezando por la naturaleza. Veamos el versículo 36 en la segunda parte, después que dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y empieza la primera analogía: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Lo primero que está ayudándonos Pablo es trayéndonos una imagen de la agronomía que de alguna manera nos explica o nos da una idea de cómo será la resurrección. ¿Qué significa eso? Tal como probablemente ese experimento lo hicimos en la primaria, en una materia llamada biología, cuando hacíamos que germinara el grano de caraota o de algún otro grano. Pablo utiliza el ejemplo del trigo, donde la semilla ciertamente muere y es sepultada o es enterrada, pero que cuando ella germina surge una planta o surge otro cuerpo. Bueno, no debería decir otro cuerpo, es el mismo cuerpo, pero transformado. Es el cuerpo transformado que tiene cualidades diferentes. Lo que Pablo está queriendo con esta analogía es querernos decir: hay una continuidad, pero al mismo tiempo una discontinuidad. Hay una continuidad porque lo que surge o lo que crece es el mismo grano sembrado. Hay una discontinuidad porque sus características es diferente. Alguien diría: ya el grano no está, o ya el grano no existe, o el grano fue sustituido. Lo que nos enseña ese ejemplo de la naturaleza es no es que ya no existe, fue sustituido o es otro. Es el mismo, pero transformado. ¿Sí lo vemos? Por eso Pablo después dice el versículo 37: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Así entonces, cuando nosotros vemos a los seres queridos, cuando nos ha tocado sepultar a alguien que amamos, o cuando alguien ha avanzado en edad y nosotros vemos que su cuerpo realmente estaba bastante deteriorado, o cuando nosotros pensamos que alguien murió de alguna manera calcinado, o cuando alguien por una explosión fue destrozado, y uno dice: pero ¿cómo va a ser eso de la resurrección? Va a salir el mismo cuerpo, pero si todo el tiempo se estaba quejando de su propio cuerpo, ¿va a volver a salir igual? Pablo dice: es una pregunta necia, pero también nos ayuda con esa analogía a ver lo que se siembra es el cuerpo deteriorado o el cascarón físico, como algunos le quieren decir, que tenía unas características, pero que cuando resucitará será otro. No es el mismo grano. Es el grano muerto, pero surge en el trigo una espiga hermosa. En el cuerpo, la resurrección, es sepultado un cuerpo con unas características que a veces nosotros o algunas personas no les gusta ver a su ser querido en el ataúd, porque de alguna manera el signo de la muerte realmente es un signo catastrófico, doloroso, y que a veces algunas personas prefieren prefiero no mirar, porque tengo una imagen hermosa de él, de ella, de mi papá, de mi mamá, de ese ser querido que estaba en vida, que estaba vital, que era de otra manera, y que en ese ataúd no está el que yo conocí. Pablo entonces nos ayuda con esta analogía a tener esto en mente,
lo que va a surgir es el mismo cuerpo transformado. Versículo 39, sigue con la analogía. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Cuando Pablo utiliza el término carne, o lo que nosotros leemos en nuestra Biblia carne, se utiliza ese término como sinónimo del cuerpo. Vamos a leerlo, pero sustituyendo la palabra cuerpo. No todo cuerpo es el mismo cuerpo, sino que uno es el cuerpo de los hombres, otro es el cuerpo de las bestias, otro el de los peces y otro el de las aves. Verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cuando Pablo entonces comienza y cambia su analogía del grano desnudo y la espiga que surge, la cambia entonces para hablar y notificarnos o hacernos ver la diferencia que hay entre los diferentes cuerpos. Uno es el cuerpo del hombre, uno es el cuerpo de los animales y otro inclusive el cuerpo de las bestias. Se va inclusive a un plano más del cosmos. Uno es el cuerpo de las cosas celestiales como el sol, la luna, y otro es el cuerpo o la gloria o la dignidad, el honor de las cosas terrenas. Estas dos analogías más, lo que Pablo está enfatizando es la diferencia que hay. A veces las personas, pero ¿cómo es eso que el cuerpo de carne, el cuerpo del pez, el cuerpo? ¿Qué quiere decir eso? Pablo está diciendo, hay diferencia con cada cuerpo y es su tema. Hay una diferencia con el cuerpo que muere y con el cuerpo que será resucitado. Versículo 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Versículo 41, uno es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Nuevamente enfatizando la diferencia. Hay aspectos de honor que tiene el sol, que tienen las estrellas, que tienen los peces, que tienen los hombres. Sin embargo, cada uno es diferente. La resurrección también, hay unas cualidades distintivas del cuerpo cuando muere, pero hay una gran diferencia entre ese cuerpo y el cuerpo que resucitará. Las tres analogías sirven para enfatizar eso. Versículo 42 dice, así también es que, hermanos, la resurrección de los muertos. ¿Cómo que así también es? ¿Así cómo? Así de diferente como nosotros podemos ver que hay cosas, cualidades distintivas en algunos cuerpos celestiales, terrenales, ya sea el grano, la espiga, el cuerpo de los hombres, el cuerpo de las bestias, lo que se enfatiza la diferencia. Pablo en el versículo 42 hace la conclusión de sus tres analogías. Así también será la resurrección de los muertos. El mismo cuerpo, pero distinto. Parece como una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo es lo mismo, pero distinto? Transformado. ¿En qué sentido? Es que antes los hombres no volábamos y ahora sí volamos. A ese tiempo sí volaremos. En que antes teníamos una fuerza limitada y seremos súper fuertes como Superman. En que no podíamos estar mucho tiempo bajo el agua sin oxígeno y después ahora sí andaremos con oxígeno. Pablo nos dice después cómo es esa cualidad diferente. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Al hacer Pablo estos contrastes, hermanos, nos está ayudando a ver
cómo precisamente, o es el escritor, o es el pasaje en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que describe de alguna manera cómo va a ser la vida después de la resurrección. El primer contraste que hace es que es corrupto el cuerpo que se siembra, o está sujeto a corrupción, y en contraste será, o lo que resucitará, ser un cuerpo de incorrupción. Cuando Pablo dice que el cuerpo humano, o el cuerpo que muere, o los cuerpos que tenemos ahorita están sujetos a la corrupción, significa que están sujetos a la decadencia. Hay una ley inexorable en todas las personas, que es el marchitamiento. Usted puede, hermano, y es recomendable, plantearse una dieta saludable, lo cual se recomienda. Usted puede hacer ejercicios. Usted puede evitar cualquier hábito que le perjudique la salud. Usted puede hacer una serie de hábitos que le van a ayudar a mantenerse saludable y vital. Pero hay una ley inexorable que usted no va a poder evitar. El tiempo pasa. Y usted está envejeciendo. Sí, probablemente cuando usted se compare a alguien de su edad que no tiene los mismos hábitos saludables, se vea más fuerte, más saludable o tenga mayor vitalidad. Probablemente usted vea a alguien de menor edad y usted sea más fuerte. Y no estoy diciendo que eso es malo, eso está bien, cuidarse la salud. Pero el tiempo va a pasar y usted va a envejecer. Los órganos internos van a fallar. La vista va a fallar. La estructura ósea va a fallar. El hígado, el páncreas, el corazón, los riñones, todo el sistema interno que obviamente yo desconozco, pero que sabemos que tenemos, va a fallar. Sí, probablemente usted alargue más la vida que otras personas. Probablemente aquellos van a tener una vida mucho más enfermiza de lo que usted poseía. Pero usted está sujeto a una ley de corrupción, al marchitamiento, a la disolución. Usted y yo, nuestro cuerpo va al deterioro, a la destrucción y a la ruina. Pudo haberse sepultado la persona mejor ejercitada, la llevó la dieta más estricta y saludable posible. Se pudo haber sepultado un cuerpo hermoso hace años, y si pudiéramos verlo hoy, sería polvo, si encontramos polvo. El cuerpo humano está sujeto a la decadencia. Y ese es el cuerpo en el que usted y yo vivimos. Y ese es el cuerpo que por más que cuidemos, que es bueno cuidar, igual va al deterioro. Y a veces cuando se habla de la resurrección, ¿será entonces que yo voy a volver a vivir, o la esperanza cristiana tiene que ver en volver a vivir en un cuerpo que más bien revelaba mis límites? Hace poco sabía de una persona que fue diagnosticado con cáncer de mamas. Usted sabe, bueno, lo impactante de la noticia. Luego de todos los esfuerzos, recursos, seguir las instrucciones médicas, operaciones, al tiempo, con los exámenes, todo, no hay cáncer de mama. ¡Wow! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Se va a los chequeos rutinarios que hay que constantemente hacer. Apareció cáncer en la tiroides. Qué duro golpe. O usted ha visto también a veces a una persona con la artritis, los dolores, cáncer de hueso. Y a veces la vida se vuelve tan dolorosa y con tanto sufrimiento que a veces provoca ni siquiera vivir más. Y que después me digan, vas a resucitar otra vez en el cuerpo. Por favor.
Pero la esperanza cristiana nos dice, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. La esperanza cristiana indica que nuestros cuerpos serán incorruptibles, imperecederos. Y eso es, tal vez, la mente más creativa tratará de imaginárselo, pero yo me atrevo a decir que es inimaginable porque nunca nadie lo ha experimentado en la historia de la humanidad. Algo, un cuerpo físico que no se deteriora. Un cuerpo físico que no estará sujeto a la decadencia. Es por eso que el famoso poema de Santa Teresa de Jesús, escrito en el siglo XVI, hablaba, pero tenía precisamente una visión más platónica, griega que bíblica. En una de las estrofas ella dice lo siguiente: ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida, solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga, donde no se goza del Señor! Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quítame, Dios, esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Esta cárcel y estos hierros donde el alma está metida, hablando del cuerpo físico como una cárcel. Inclusive a algunas personas les gusta aliviar el dolor cuando las personas ven en la muerte o consolar a las personas. Recuérdate que él está en un mejor estado. O sea, el alma salió de esa cárcel, ahora es un libre para disfrutar de la vida. Y aunque la Biblia enseña que el alma, el espíritu, esa parte inmaterial del hombre que muere en Cristo, goza de la presencia del Señor, la esperanza cristiana no termina allí. La esperanza es que le resucitará un cuerpo incorruptible. Lo volveremos a ver. Mejor, no lo volveremos a ver como lo terminamos de ver. Por eso es que la segunda analogía en el versículo 43, se siembra ¿en qué? En deshonra, resucitará en gloria. El apóstol admite otra característica de nuestros cuerpos. Cuando dice que es deshonra, habla de vergüenza, de mala fama, de humillación. Sucede mucho cuando la persona, por ejemplo, pierde el control de sus órganos, inclusive se defeca. Y que es una deshonra y una humillación para cualquiera, sea en el estado que esté muriendo, que otros, a veces son los hijos, a veces una esposa abnegada o un esposo, que tiene que limpiarlo, o que tiene que usar pañales como cuando era bebé. La persona, obviamente eso no se hace feliz de la vida, ¿no? A veces cuando son heridas que producen mal olor. El pie diabético, a veces cuando he escuchado de personas que han hecho limpiezas donde hay pus, mal olor, y que el paciente no es que es feliz que se lo estén limpiando, es una vergonzosa ese momento. Es pesado esos momentos. Pablo dice, sí, nuestro cuerpo actual, cuando es sepultado o está a punto de ser sepultado, es vergonzoso y tiene como característico la humillación. Pero ¿cómo resucitará? En honra, que significa refulgencia, esplendor y brillantez. Habla de renombre, buena fama, honor, excelencia manifiesta. Usted puede ver un cuerpo físico y que despliegue esas cualidades, hermano. Nuevamente, inimaginable. Pero ese es el cuerpo que el Señor ha prometido a su pueblo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, bueno, más adelante lo vamos a ver, es la imagen del mismo cuerpo del Señor Jesús. La otra
analogía es, el otro contraste, perdón, es debilidad. En el mismo 43, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Cuando habla de debilidad, obviamente está haciendo énfasis en el funcionamiento defectuoso del cuerpo. Como cuando la persona no puede caminar bien, como cuando la persona no puede correr, como cuando hace un movimiento, ¡ay, ya que me duele! Oh, y después hice un peso que no debía y paso todo el día con el dolor. Como cuando la persona está sufriendo de artritis, o en la columna el desgaste de los discos duele, atormenta. Es un funcionamiento defectuoso, enfermizo, propenso a la enfermedad. Que sí, algunos gozan de mayor salud que otros, pero todos nos enfermamos en algún momento. Habla de la incapacidad que tienen los cuerpos y que sobre todo están sujetos a la muerte. Una cita ineludible, la muerte. Se siembra en todo eso. Nuestros cuerpos se caracterizan por eso. El contraste que Pablo dice, ¿cómo será el cuerpo? Resucitará en poder. Y cuando habla de poder, habla de que nunca experimentará la debilidad. Nunca más experimentará el cansancio. Nunca más experimentará la fatiga. Nunca más experimentará el dolor físico. Y allí las personas que sufren de migraña, que no se imaginan una vida cuando no le duele la cabeza. O los que sufren de la tensión. O los que sufren de cualquier dolencia que hace que la vida realmente sea pesada. Nunca más. Nunca más. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Está haciendo nuevamente o recordándonos lo que vimos en un sermón anterior, que la imagen de quien nos representa federalmente, Adán o Cristo, el segundo Adán, nosotros hemos traído la imagen de cada uno de estos representantes. Tal como Adán murió, o como su cuerpo estuvo sujeto a estas leyes que hemos estado contrastando, y nosotros hemos traído esa imagen, dice que los que están en Cristo, entonces han adquirido o tienen la imagen de Cristo. Y como Él resucitó, que es el tema de todo el capítulo, así los cuerpos de quienes creyeron en Él resucitarán. Antes de continuar, se me pasaba por alto que cuando Pablo hace este contraste entre lo corrupto e incorrupto, deshonra y honra, debilidad y poder, está haciendo un paralelo exacto cuando en Romanos 8, capítulo 20, habla de la transformación también de la creación. Sin perder nuestro texto, vamos a Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 18, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, lo que estoy diciendo, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una,
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vean que el contraste en que Pablo dice que la tierra que Dios creó, la tierra buena, bondadosa, generosa que nosotros vivimos, aquella tierra que podemos mirarla y admirarnos en paisajes y en hermosura y disfrutar del fruto que nos da, de sacar todas las riquezas de las que sacamos, de lo que los hombres se aprovechan. Pablo dice que esa tierra tan hermosa y toda como la conoces, está sujeta a la corrupción. Y cuando él dice que está en corrupción, significa que las potencialidades de la naturaleza están encofradas, encapsuladas y encerradas. Significa que la creación, la tierra, está sujeta a un desarrollo reprimido y a un decaimiento constante. Aunque aspira, no es capaz de un logro pleno. Aunque florece, no llega al punto de fructificar adecuadamente. Si nosotros esta creación nos parece maravillosa, y Pablo dice, pero lo que tú estás disfrutando es una naturaleza encofrada, encapsulada, que no se desarrolla como Dios quiso que se desarrolle. Si una manga todavía sigue siendo sabrosa, si una patilla, una lechosa, un limón, una manzana, un durazno todavía no sigue pareciendo delicioso cuando no está podrido, Pablo dice, pero el objetivo de la creación, su potencial es para hacerse, inclusive era para ser más rico que eso. Ella también será liberada, como los cristianos serán liberados de la ley inexorable de la corrupción. Pero no solo eso, que es lo más importante, porque significa entonces que la creación y los hombres serán transformados para que entonces tengan la capacidad de disfrutar y experimentar la gloria de Dios visible. Lo cual estos cuerpos ni esta tierra puede soportar. En una manifestación que se dio de la gloria de Dios, o de las algunas veces, por ejemplo, cuando Salomón termina de construir el primer templo y hace la oración de dedicación, dice la Biblia, el escritor, que la gloria de Dios llenó de humo la casa y que todos tuvieron que salir y no la soportaban. No estaban sus cuerpos adecuados para tal refulgente gloria. Dice que cuando él bajó al monte de Sión para darle la ley al pueblo, ellos se llenaron de terror. No podían acercarse al monte. Y si una bestia tocaba el monte, moriría en sofá. Que cuando a Moisés se le dio el privilegio de conversar cara a cara con Dios, su cuerpo, su rostro resplandecía de una manera que los israelitas no podían mirarlo a la cara. Había que ponerle un velo. Porque el velo, los hombres no están adecuados. Si nosotros hemos experimentado felicidad, hemos experimentado en algún grado felicidad, plenitud, gozo, alegría verdadera, abundante, paz, Pablo nos está diciendo, no estás en tu cuerpo, tus emociones no están en la capacidad de disfrutar lo que Dios ha preparado para su pueblo. Por lo tanto, serán transformados. De algo corrupto a algo incorrupto, de deshonra a honra, de debilidad en poder, de cuerpo animal físico. Y esa frase, versículo 48 del capítulo 15 de 1 Corintios, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Como el versículo 46 también nos dice que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, tiende a la persona a confundir. Recuerden que el contraste del capítulo son analogías de cómo es el hombre sin Cristo y antes de la resurrección, o los cuerpos que se siembran
en ese estado de deshonra, y el contraste es el cuerpo que surge después de la resurrección. La misma analogía se utiliza en el capítulo 2 de 1 de Corintios, el versículo 14. Algunos viendo estas palabras dicen, ok, cuando resucitaremos, como somos cuerpos espirituales, son entes incorpóreos, etéreos. O sea, no tiene nada que ver con el aspecto físico que nosotros conocemos. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La misma terminología la utiliza en este capítulo, pero se tradujo de manera diferente. Y dice, versículo 14, pero el hombre natural, cuando hablamos de natural, es la misma palabra que utiliza en el 15, que se traduce como animal. Entonces, ¿qué quiero decir? Al hombre natural, o el cuerpo que conocemos, el cuerpo natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El contraste es entonces el hombre natural o el hombre animal, es el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene la sabiduría de Dios porque no está en Cristo. El espiritual es el hombre que es cristiano y puede comprender la verdad de Dios porque Dios se la revela. El mismo contraste está en el capítulo 15. Hay cuerpo animal, un cuerpo que naturalmente que conocemos, y el cuerpo espiritual no es algo etéreo, incorpóreo, que no sabemos cómo es, sino que lo que está diciendo Pablo es un cuerpo espiritual, porque es un cuerpo vigorizado y gobernado completamente por el Espíritu Santo. Eso es el contraste. Quien nos ayuda también con este pasaje es Gálatas 5, versículo 20, donde se manifiesta lo que es un hombre natural y lo que es un hombre espiritual. Gálatas capítulo 5. Porque a veces alguien me dice, en ese momento seremos gobernados soberanamente y llenos del Espíritu Santo. Es como que perdí la identidad. O sea, el Espíritu Santo va a vivir a través de mí, pero yo pierdo identidad. Él es el que va a vivir. Mi personalidad, mi mente se pierde. No es eso, porque la Biblia dice que los cristianos son sellados con el Espíritu Santo y nosotros no perdemos la personalidad. Lo que hacemos es que el Señor la mejora. Capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué, hermano? Para que no hagáis lo que quisierais. Lo que estamos viendo en el capítulo 15 de Corintios es que Pablo nos va a decir que esta guerra, esta lucha interna que sufrimos a diario, ya no será más. Que siendo gobernados por el Espíritu Santo, solamente vamos a querer lo que Dios quiere. Y no tendremos más esta lucha. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son parte de lo que la semilla que está en cada uno de nosotros: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué, hermano? ¿Por qué? Porque el cuerpo natural está sujeto a esta ley del pecado. La esperanza cristiana es que el cuerpo que resucitará, inclusive en los cristianos, en los que hemos experimentado la conversión, y aunque Dios ha eliminado el poder del pecado en la vida del creyente, no lo ha eliminado totalmente. ¿Por qué? Porque luchamos a diario para no obedecer esa tendencia pecaminosa. Pero esa tendencia pecaminosa en el cuerpo resucitado, bendito sea Dios, no existirá. Después dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Hermanos, experimentaremos de verdad amor y gozos perfectos y poder adorar a Dios perfectamente en una tierra que da todo su potencial perfectamente. Hace poco hubo un sismo, un terremoto en nuestro país, que gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero también hace unos días pasó en Japón. Todavía están buscando cuerpos. Todavía a veces la vida, aún aquí en nuestro país nosotros podemos decir de dolores que se sufren, pero en un país tan avanzado tecnológicamente como Japón, la gente está sufriendo también. En este caso por un terremoto esta vez, que los mató. O porque las condiciones atmosféricas no ayuden para que un avión llegue a su destino. Y haya pérdidas humanas. Pero estaremos en no solamente que nuestros cuerpos serán libres de esa corrupción y mal, sino que la tierra misma también será liberada. La esperanza cristiana. Versículo 50. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que acabamos de decir. No tenemos la capacidad de disfrutar de esa gloria de Dios manifiesta. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, esta conclusión del apóstol Pablo, que en realidad es un estallido de gozo y alegría que nosotros deberíamos estar también celebrando, es la esperanza cristiana que nos dice que el enemigo más terrible que nosotros tenemos, la muerte, la cual todavía despliega poder, porque seguimos enterrando personas que queremos, porque nosotros nos estamos deteriorando, porque es doloroso pararse al frente del ataúd de ese ser que amamos, porque es doloroso que nos digan que la muerte está cerca. Pero la esperanza cristiana, y lo que dice aquí la Biblia, es que los días de la muerte están contados también. Y que nosotros un día, delante del sepulcro o delante de la muerte, no será también, vamos a decir: ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Nosotros veremos, si estamos vivos, seremos transformados y veremos a todos aquellos que murieron en Cristo vivos de nuevo. La muerte los soltará porque Cristo ha derrotado a su último enemigo. Cuando estamos en un funeral, y me ha tocado ya estar en varios, cuando el que falleció es un hermano en Cristo, hay una tristeza verdadera, legítima, por supuesto. Pero también he visto a estos seres amados cómo sufren la tristeza y es una tristeza con esperanza. Algún día se levantará la persona que murió. Pero ¿sabe qué es doloroso? Cuando he ido a funerales y el que murió no estaba en Cristo. Y veo a los familiares desconsolados. ¿Y sabe qué? Yo digo, no tengo palabras para consolar. Porque tanto el que murió como los que están sufriendo la pérdida, hermano, lo digo con respeto, pero son pobres desgraciados, no tienen esperanza. Y esa tristeza a veces es precisamente porque rechazan la esperanza más hermosa y lo único que le consolaría para ese momento tan trágico: a Cristo.
a Cristo. Qué triste y qué doloroso. Y yo como pastor lo tengo que admitir, no sé qué decirle a alguien que acaba de ver la muerte de un familiar que no tiene a Cristo. Yo no tengo palabras. ¿Qué le voy a decir? Porque esperanza no tiene. Esperanza no tiene. Y el que queda vivo dolido tampoco la tiene. No cree en Jesús. No cree en Jesús. Suicidio espiritual. Suicidio de esperanza. Versículo 57. ¿Qué es lo que sí puede decir el creyente? O versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Pablo. La muerte tiene un aguijón, imaginemos como el escorpión. Ese aguijón es el pecado. Entonces pica a quien pecó. ¿Quiénes pecaron? Todos. El poder del pecado es la ley de Dios en el sentido que da el conocimiento del pecado. La ley de Dios sentencia muerte para el que peca. Entonces, la exigencia de la ley es lo que nos hace entendidos de que morirás bajo la ira de Dios por el pecado que cometiste. Pero Pablo no plantea esto como la última palabra, que la tiene ni el pecado ni la muerte, sino que alaba a Dios que nos dio la victoria de ese aguijón a través de Jesucristo, quien cumplió la ley de Dios y nos atribuye su justicia si vienes a fe a Él. Gloria a nuestro Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hemos dicho, hermanos, termina el versículo 58 y por supuesto terminamos. Así que, o en conclusión, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es una pérdida de tiempo aprender la palabra de Dios. Fortalece tu esperanza. No es una pérdida de tiempo cualquier sacrificio que se pueda hacer por el Señor. No es en vano. No es sacrificio, no es pérdida de tiempo predicarle una vez más a nuestros familiares incrédulos, hermanos. No es pérdida de tiempo. Dios te está dando la oportunidad de darle esperanza. No es pérdida de tiempo cualquier recurso que se pueda gastar para que el evangelio siga avanzando. ¿Por qué? No es en vano. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque resucitaremos con Cristo. La muerte no tiene la última palabra. Dios la tiene y nos ha prometido la victoria. Y algún día, hermanos, también exclamaremos como Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Bendito sea nuestro Dios que nos da la esperanza. Amado Señor, en este momento, Señor, te alabamos. Te damos las gracias por tan grande bendición, Señor. La esperanza que nos das, inclusive con el enemigo más terrible que tenemos, Señor. Esa cita ineludible que para todos los hombres, Señor, que es la muerte, que muchas veces está rondando y está cerca. Que sí, podemos ver nuestros cuerpos cada vez en deterioro, en deshonra, en humillación, pero que tú has prometido resucitarnos, Señor, para nunca más ver la muerte, nunca más experimentar el cansancio, nunca más, Señor, tener esa lucha entre el pecado y la santidad, sino que te amaremos y seremos completamente redimidos para disfrutar y experimentar tu gloria. Oh Señor, que tu palabra sea realmente el fundamento del gozo y la esperanza de tu pueblo, y que cuando estemos cerca de estos acontecimientos tan terribles, podamos recordarla y podamos animarnos unos a otros, y que nos ayude a estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
porque no es pérdida de tiempo, no es vanidad. Gracias, Señor, por tu amor, por la esperanza que nos das en Cristo Jesús, por el perdón de nuestros pecados y por nuestra esperanza bendita de que seremos transformados y resucitados para estar contigo para siempre. Alabado seas. Amén.